Dios les bendiga a todos rica y abundantemente, que la paz del Señor reine en nuestros corazones. Es una tremenda palabra para compartir hoy y la titulo La desobediencia en lo ya establecido por el Señor. Palabra de Dios para compartir con todos, la encontramos en Efesios 4, 11 al 12. Dice el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionarlos a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor constituyó a unos apóstoles, a otros los constituyó evangelistas, profetas, pastores, maestros, para perfeccionarnos a todos, pues. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día casi todas las congregaciones, casi todas han cambiado su forma de la línea que dejó el Señor. Jesucristo, si lo vemos, caminó con mujeres, y las mujeres que caminaron al lado de nuestro Señor Jesucristo fueron mujeres temerosas de Dios, mujeres que respetaban la doctrina del Señor, mujeres que el anhelo de ellas era servir a Dios al 100%, pero el Señor ya había establecido quiénes iban a llevar el mensaje. Cuando remarca la palabra de Dios que Jesucristo mandó 70 discípulos y lo mandó de dos en dos, tenía mujeres que querían servir, como María, la mamá de la naturaleza de Jesús, la naturaleza porque la divinidad no, porque no era diosa. María la naturaleza porque Jesús tenía que venir, tenía que pasar el proceso de 9 meses en el vientre, o sea, para nacer y poder sentir igual que todos nosotros y poder salir victorioso y demostrarnos a nosotros que podemos obtener la victoria y más por medio de Él, porque la palabra de Dios dice que por medio de Jesucristo no somos vencedores, sino somos más que vencedores. Entonces el Señor ya había establecido cuál era la misión de nosotros los hombres. El ángel de la iglesia lo recalca en Apocalipsis, que es el último libro de lo que es la Biblia en el Nuevo Testamento. Dice, escribe al ángel de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día mucha gente dice que no, porque esta mujer tiene dones, esta mujer, todas las personas tienen dones. Todas las personas tienen dones. El Señor ha depositado dones en todas las personas, todas las personas. Nadie se le puede impedir a nadie que predique la palabra. Pero hay estos títulos que ya fueron establecidos por Dios y fueron establecidos aquí. Hoy en día encontramos mujeres apóstolas. Y si buscamos en la Biblia, no hay ninguna mujer que haya sido apóstola. Ninguna. Que el hombre dice que no, que yo considero que yo... No es lo que tú consideras. No es lo que tú consideras o que lo que tú piensas. Es lo que Dios estableció. No que la pastora tal, que porque yo considero... No es lo que tú consideras y lo que tú piensas. Ya Dios estableció quién es el ángel de la iglesia. Ya Dios estableció el pastorado a quién se dio. ¿Ah? No que tengo a tal fulana que le da clase a los señores esto y a los hombres esto. No, Dios estableció ya a los maestros. Y la Biblia ahí te recalca que las mujeres tienen que enseñar a las jóvenes, a las mujeres jóvenes, y tienen que enseñar a los niños. Porque el apóstol Pablo lo dice clarito, y no inspirado por él, sino inspirado por el Espíritu Santo. No permito que una mujer ejerza dominio sobre el hombre. No permito que una mujer enseñe al hombre. Entonces, esto no es lo que uno quiera. Cuando se trata de mi casa, yo puedo decir en mi casa, bueno, yo quiero meter la estufa esta, quiero cambiarla, quiero hacer esto. Es mi casa. Pero cuando se trata de la casa del Señor, no es lo que yo quiera, sino lo que ya Dios estableció en su doctrina. Entonces, ¿qué pasa? Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 14, 37 y 38. Y te lo dice clarito. ¿Qué es lo que se está dando hoy en día? Que la gente no le ha importado con lo que dice el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo fue que el Señor, inspirado por el Señor, escribió casi todo el Nuevo Testamento, las epístolas de Pablo, casi todo el Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 37 y 38, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Imagínate, el apóstol Pablo te dice, bueno, si alguno se cree profeta o espiritual, yo les quiero decir que lo que le estoy escribiendo aquí ahora mismo es mandamiento del Señor, no mandamiento mío.
Pero el que quiere ignorar, que ignore. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que Él no te va a obligar a nada. Dios es amor. Mucha gente, Dios es amor, y con ese Dios es amor quieren hacer y deshacer y dicen Dios es amor, pero la palabra de Dios también nos dice que Dios es fuego consumidor, que no hará pasar al inocente por culpable ni al culpable por inocente. Entonces tenemos que estar clarito en esto. Dios estableció algo, Dios estableció la cabeza el hombre es la cabeza del hogar. Esto no quiere decir que el hombre tiene que agarrar y maltratar a la mujer, pero es algo establecido. Cuando Eva hizo que Adán pecara en el huerto del Edén, usted ve en la Biblia, cuando el Señor llegó, el Señor dijo, Adán, ¿dónde estás? El Señor no dijo, Eva, ¿dónde estás? El Señor dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque Él estaba llamando a la cabeza, Él estaba llamando a quien tenía que darle respuesta de lo que había sucedido en ese momento, lo que había sucedido ahí. ¿Ah? Y lo que estaba sucediendo en ese momento. Él llamó a Adán. Entonces tenemos que ser, yo admiro, es algo tremendo cuando muchas mujeres dicen que somos las Débora, pero no, se equivocan. Débora fue una mujer obediente. Débora, a pesar de ser una mujer que Dios le hablaba y ella profetiza, ella fue obediente. Ella dijo, yo no soy la que tengo que ir a la guerra, yo no soy la que tengo, aquí hay un rey, está Barak. Yo tengo que ir y decirle que él es el que tiene que ir porque él es la cabeza, él es el rey. Y ella en ningún momento dijo, como yo escucho a Dios y Dios me habla a mí, yo soy la que tengo que ir. No, ella se puso sumisa y ella aceptó su rol de que ella no era cabeza, de que la cabeza era Barak, tenía que ir él. Pero ¿qué pasa? Un hombre sabio como él le dijo, bueno, yo no voy si no vas tú conmigo, porque tú eres la que escuchas a Dios, tú eres la que a Dios te habla a ti, y Dios te va a decir en el momento que yo tengo que atacar. Esa es una sabiduría tremenda, claro. Yo tengo a mi esposa. El Señor le habla a mi esposa, el Señor le habla a tu esposa, caballero, tú que donde estés. Y tu esposa puede tener todos los dones si es posible. Pero si es una mujer que es obediente a Dios, ella tiene que saber de que el Señor te puso a ti como cabeza. Ella tiene que venir donde ti y decirte, esposo mío, marido mío, quiero decirte que el Señor puso en mi sentir o me habló y me dijo que tú prediques este mensaje, que tú lleves esta palabra. Esa es una mujer obediente. ¿Ah? Esa es una mujer que no, no, porque Dios me habló a mí, ya yo tengo que ser pastora. Porque Dios me habló a mí, ya yo tengo que ser profeta, yo tengo que ser apóstola. Pero si te vas a la palabra de Dios, a la Biblia, no vas a encontrar ninguna mujer que fue apóstola, ninguna mujer que fue pastora, de llevar el mensaje de Dios, pastoreando, liderizando, teniendo la autoridad sobre hombres, niños y niñas. ¿Ah? El apóstol Pablo te dice en primera de Corintios 14, 34 y 35, ¿ah? El apóstol Pablo lo dice inspirado por el Señor, porque no permito que la mujer ejerza dominio sobre el hombre. Él te lo está diciendo clarito ahí y es un mandato de parte de Dios. ¿Ah? Por eso que hoy en día muchas congregaciones han enseñado lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Entonces la mujer cuando llega a la casa le dice al esposo, te reprendo, hijo del diablo, porque el esposo, porque ya ella en la iglesia la nombraron pastora, la nombraron apóstola. Ella va y reprende a la cabeza del hogar. Mire hasta dónde hemos llegado. Reprende a la cabeza del hogar. Pero mire, este mensaje, y esto se lo digo, ¿por qué? Porque no tenemos que esperar hasta que las mujeres lleguen y se paren frente a Dios y Dios le diga, usted fue desobediente. El hecho de que yo haya depositado dones en usted tenía la palabra de Dios, ahí estaba lo que estaba escrito por mis apóstoles, ¿ah? Y ahí decía cómo usted tenía que manejarse en obediencia. Ahí había establecido la cabeza del hogar, el ángel de la iglesia, yo lo había establecido, pero usted quiso hacer lo demás porque en mí potestad y mi autoridad me plació date más dones, pues. Pero el hecho que te haya dado más dones, esto no era para que te volvieras loca y quisieras hacer lo que te diera la gana, sino para que fueras más obediente a lo que yo ya había establecido desde un principio. Entonces es lo que se está dando hoy en día. Muchas mujeres apóstolas, muchas mujeres pastoras, y ponen al esposo a un lado y el esposo, esa es la cabeza del hogar. Ese es el hombre que Dios tiene su mirada puesta, porque ese es el que tiene que tomar el rol de lo que es lo que Dios ya estableció. Y Dios hace como quiere. Y si Dios estableció esto y lo dejó en su palabra, no podemos nosotros poner palabras que no están escritas o poner posiciones las cuales no están escritas en la Sagrada Escritura de nuestro Señor. Porque si echamos la palabra de Dios, la Biblia, la echamos a un lado y queremos poner lo que a nosotros nos dé la gana, entonces mejor ya
esa persona mejor diga, soy ateo, soy esto, soy lo otro, porque ya no creo en lo que dice la palabra de Dios, creo en lo que yo quiero inventar, quiero en lo que quiere inventar otras personas y voy a caminar con lo que quiere. Díganlo clarito, yo no quiero caminar con la palabra de Dios, sino quiero caminar con lo que me está estableciendo otra persona porque ya yo quiero título. Díganlo así, pero no metan a Dios en las cosas que ya ustedes están inventando ahora en día. Si usted es una persona que camina conforme a la palabra de Dios, usted va a caminar conforme a lo que está escrito en la Santa Sagrada Biblia, en las Sagradas Escrituras de nuestro Señor. Y usted va a caminar conforme a eso. Recuerde que hubieron mujeres que amaban el servir a Dios. Y hubieron hombres que no querían servir a Dios, como Pedro, que quería ir a pescar, que esto y esto. Y el Señor de lo vil y lo menospreciado levantó para avergonzar a los sabios entendidos. Y el Señor le plació poner a Pedro, que no quería ir a llevar el mensaje, que poner a María Magdalena, que poner a María, que poner a Marta. ¿Ah? Él le plació y lo quiso así, porque ya estaba establecido. ¿Ah? Entonces, no hagamos lo que nos dé la gana con las cosas de Dios, seamos celosos. Ahí es donde entra el celo a lo que es la palabra de Dios, ahí es donde entra el celo a lo que es lo que Dios ha establecido. Cuando tú lees la Biblia y tú dices, esto no está aquí porque esto se está dando acá. ¿Por qué estoy vendiendo comida en la iglesia si aquí el Señor volteó las pailas, volteó las mesas, volteó que todo el que estaba cambiando y estaba vendiendo? ¿Ah? ¿Por qué estoy haciendo lo que Dios no le agrada? ¿Por qué si Dios estableció esto, yo quiero establecer lo otro? ¿Ah? Mujeres, ustedes tienen muchos dones y un potencial grande. No he dicho que no puedan predicar la palabra, pero no se pueden poner título de pastora, no se pueden poner título de apóstolas, no pueden ejercer dominio sobre el hombre. Ya eso está establecido en la palabra de Dios. Primera de Corintios 34, léanselo completito, porque yo creo que últimamente, y desde hace años, desde 2001, las mujeres están agarrando la hoja de ir a 1 Corintios 34 y en 1 de Timoteo, y también en 1 de Timoteo 3, 1 en adelante, donde habla que el obispo tiene que ser irreprensible. ¿Ah? Marido de una sola mujer, no dice mujer de un solo marido, dice marido de una sola mujer. El obispo, un hombre que gobierne bien su hogar y tenga a sus hijos en sujeción, dice el Señor, porque ¿cómo va a poder ¿cómo va a poder administrar lo que tengo preparado para él si no puede administrar su hogar? El Señor lo recarga clarito, cómo debe ser un hombre que le sirva en lo que es el pastorado, que hoy en día, apóstoles no existen hoy en día, los apóstoles son los que nombró el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque si los apóstoles existieran, léanse la Biblia, en lo que dice Apocalipsis 2:2. Dice, yo conozco tu obra y tu trabajo y tu paciencia y que no soportas a los malos y has probado los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. ¿Por qué los hallamos mentirosos? Porque los apóstoles de Jesús caminaban con señales. Pedro caminaba y la sombra dice que se sanaban los enfermos. ¿Ah? ¿Qué apóstol de estos que tú ves hoy en día? No se cura ni el resfriado, están escondiéndose del coronavirus ahora mismo. Entonces, las señales son las que van a hablar por ti. Las señales que el Señor dijo que estas señales seguirán a los que creen en mí. Entonces, mujeres, ustedes, lo máximo, ayuda idónea, tremendo. La obra del Señor sin ustedes no se podría completar, pero dejen de ponerse títulos de pastora, de apóstola, porque a ustedes no se les permite que ejerzan dominio sobre el hombre. Una pastora ejerce dominio sobre toda la congregación, hombre, niño y todo. Por lo tanto, no pueden serlo porque no se les permite a ustedes ejercer dominio sobre el hombre de parte de Dios. Pero si usted quiere, como dice el apóstol Pablo, ignorar, ignore y siga ignorando. Pero al final tenemos que pararnos frente al Señor por lo ya establecido. Y mira esto, es terrible que muchas personas hayan llegado al camino del Señor porque usted, mujer, predicó muy bonito y todo eso, esto como pastora. Pero cuando lleguen del Señor, el Señor le diga, usted es desobediente, lastimosamente no puede entrar aquí. Así que mejor, váyase misionera, hermana. Aquí va a predicar la hermana Josefina, la hermana Laura, la hermana María va a predicar. Sí, la hermana va a predicar. Si cuando yo iba a la clase de lo que era escuela dominical, había puras hermanas. Las hermanas, vamos, la hermana Lala, la hermana María, iba a predicar. No, nadie se llamaba pastora, nadie se llamaba apóstola. ¿Ah? Y para que sepan, el apóstol, ¿por qué Jesús lo nombró? Porque el apóstol iba a dar mensaje a cuesta de qué, de sacrificio de qué, de su propia vida.
Los apóstoles que hay hoy en día no son comparados con los apóstoles que Jesús nombró, porque los apóstoles de Jesús caminaban, iban y los golpeaban y todo esto. Estos apóstoles no, ellos agarran a los pastores y los mandan. Ellos se quedan sentados esperando que todo el mundo le lleve la plata, todo el mundo le lleve, que le lleve estos regalitos, que le lleve el otro. Y los que están por allá dando la prédica y llevando el mensaje y de repente ganándose insultos y todo eso, son los pastores, los misioneros, y el que debía de ir era el apóstol, porque el apóstol era lo más bajo que había, o sea, en lo que era, que no tenía nadie quien lo ayudara. Y si el apóstol hubiera sido lo más grande, ustedes saben, Jesucristo se hubiera llamado el buen apóstol. Pero Jesucristo se llama ¿qué? El buen pastor. A que sepan, el buen pastor se llama nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Y la gente no quieren llamarse pastor, sino apóstol. Aquí llegó el apóstol sin señales. Las únicas señales que tienen es dame, y quiero esto y quiero lo otro, y dame. Esas son las señales. Estas son las señales que conocerán a los apóstoles falsos. Te pedirán, y nunca irán. Irán a hacer la misión que el Señor dijo. Predicar el Evangelio y, si es posible, dar su vida por ella. Porque esa es la misión. Pero los apóstoles de ahora mandan a los pastores a que vayan allá a entregar su vida, si es posible, y ellos sentaditos acá, engordando y comiendo. Y sin señales. Ninguno tiene señales. Ni uno tiene señales. Háganle la prueba para que vean y lo van a pruébenlo. Apocalipsis 2. Lo vas a probar y lo vas a encontrar que son unos grandes mentirosos. Y si pasara como en el tiempo de antes, ya tuvieran muerto todos. Porque todo lo que dicen, y ese botón de altos profetas, todo lo que dicen, nada de eso se ha cumplido. Y antes, cuando un profeta decía algo y no se cumplía, lo mataban, para que sepan. Busquen la Biblia y lean. Bueno, que Dios le bendiga en nombre de Jesús. Y esto es para exhortación. ¿Para qué? Para que las mujeres sepan cuál es su rol. ¿Ah? Porque es triste que prediques y ganes esto, por lo menos como dicen por ahí, gané tantas almas para Cristo, y después cuando te presentes donde el Señor te diga, usted fue muy desobediente porque yo nunca dije que usted iba a ser pastora, yo nunca dije que las mujeres, pero si yo no las nombré porque ustedes se nombraron. ¿Quién los nombró? ¿Quién? Guillermo Maldonado, Cachula. ¿Quiénes son ellos para nombrar? ¿Ah? Predicadores de la prosperidad, esos son los que están corrompiendo todo lo que es el Evangelio. ¿Ah? Esos son los que están adulterando todo lo que es la palabra de Dios. Así que, mi hermano, que Dios les bendiga en el nombre de Jesús y que la paz del Señor reine en nuestro corazón y seamos celosos de las cosas de Dios. No metas aceite cuando el agua está caliente, o no tires agua en el aceite caliente, porque no se llevan los dos. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.